Vamos a seguir con la segunda, es decir, con la segunda sesión, no, con la segunda parte de la mañana. Ahora nos acompaña Estíbaliz San Martín García, que es profesora en secundaria, en el instituto, pero no está aquí por eso, está aquí porque como buena alumna aplicada de esta casa, pues ha hecho muy bien sus deberes y hace trabajos muy interesantes, porque no es la primera vez que viene, ya es la tercera. O sea que... ¿Así? ¿Esto? Sí, sin más. Vale. Bueno, pues espero que disfrutéis como hemos disfrutado de sus charlas anteriores. Hoy nos hablará de Keats y los prerrafaelitas, literatura y arte en The Eve of St. Angel. ¿Sí? Bueno, pues lo primero de todo, agradecer. Si no pega mucho ahora con el tema. Pues nada, lo primero de todo, agradeceros a ti y a María el haberme invitado un año más a participar en estas jornadas. Y bueno, en años anteriores, pues lo que he tratado ha sido el tema de cómo varios autores prerrafaelitas, en concreto William Morris y George MacDonald, habían influido notablemente pues, en el género de la literatura fantástica. Sin embargo, este año he decidido darle pues, una vuelta al tema y hablar sobre cómo la literatura anterior a los prerrafaelitas les sirvió a ellos como inspiración a la hora de pintar sus cuadros. Así que pues volvemos otra vez al tema de la reescritura y la traducción. Antes de empezar, decir que pues, no es mi ámbito, entonces pues que estoy abierta, por supuesto, a todos los tipos de correcciones que me hagáis. Lo primero de todo es un poco pues recordar que estamos en pleno siglo XIX, en una época en plena efervescencia industrial y racionalista, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ellos en esta época, la hermandad, lo que propone al fin y al cabo es pues eso, una mirada nostálgica hacia el pasado, ¿no? Y dentro de toda esa mirada hacia el pasado, pues en concreto hacia la Edad Media. ¿Por qué? Bueno, pues porque para ellos es la época que encarna ese ideal de belleza estética, de sinceridad emocional y de profundidad religiosa. Entonces, esta visión para ellos, con el paso del tiempo, se convierte en algo más que un estilo, es su refugio, ¿no? Es el momento en el que ellos pues, vuelven a sus orígenes del arte, donde la fe, la religión, o sea, perdón, la fe, la verdad y la belleza, pues eran un todo indivisible. Este retorno a lo primitivo y espiritual se traduce en varias características que iremos un poco desglosando a medida que avance el trabajo, ¿no? Pues tenemos esa obsesividad, por el detalle naturalista, una paleta muy intensa, también tenemos composiciones simbólicas y sobre todo, y lo que hoy nos interesa, una iconografía muy relacionada pues, o sacada en su mayoría de textos religiosos, legendarios o literarios. Esta es precisamente una de sus características más llamativas porque este vínculo estrecho con la literatura lo mantienen a lo largo de su obra a través del diálogo con distintos autores, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, a Dante, tenemos a Shakespeare, tenemos a Tennyson y tenemos al propio Keats, que es hoy el autor al que va a ser objeto de estudio. La elección de este autor, como veremos, no es casual y esto se debe a que bueno, pues tiene un universo poético muy rico, que sus imágenes están repletas son de símbolos oníricos, sensoriales y sobre todo pues, de los ambientes medievalizantes, que es también otro de los puntos que nos interesan en la charla de hoy. Entonces, todo esto al final, queramos o no, les ofrece a ellos un marco donde plasmar pues, toda su ideología estética y filosófica. Entre todas las obras de Keats que escribió, hay varias que tienen, digamos, pues dentro de la hermandad que los miembros del grupo tienen cierto cariño. Entre ellas, pues podríamos hablar de La bella dama sin merced, Isabel y la maceta de albahaca, La víspera de San Marcos y, bueno, pues la que hoy nos atañe, que es La víspera de Santa Inés. ¿Por qué estas obras y no otras? Bueno, pues se debe a su combinación de elementos románticos, religiosos y mágicos y en la mayoría de ellos, bueno, debido a que están unidos, a una narrativa cargada de erotismo velado y superstición cristiana. Durante el periodo victoriano son muchos los autores que toman a Keats como punto para sus obras, pero bueno, entre todos ellos nosotros hoy nos vamos a centrar en tres, que son, que los voy a presentar ahora, aunque a varios de ellos ya los conocéis. Por un lado tenemos a William Holman Hunt,
y a John Everett Millay, ambos fundadores de la primera hermandad prerrafaelita. Y por otro lado tenemos a Arthur Hughes, que si bien no fue miembro como tal de la hermandad, sí que estuvo muy vinculado al grupo. Entonces, estas interpretaciones visuales que vamos a ver hoy no solamente ilustran el poema, no son solamente traducciones, como decíamos antes, sino que reescriben pictóricamente, reflejando pues las tensiones, los valores y sobre todo esa búsqueda espiritual que ellos querían reflejar dentro de su ideario. Entonces, un poco de lo que vamos a hablar hoy. El objetivo al final de hoy es el de, por un lado, analizar las adaptaciones que llevan a cabo nuestros autores y ver cómo estas obras pictóricas reflejan las características de la hermandad prerrafaelita. Pero bueno, antes de empezar con el análisis, creo que pues habría que explicar un poquito, aunque sea brevemente, por qué Keats y no otros autores románticos como Lord Byron. Bueno, creo que es indiscutible que al final Keats es una de las piedras angulares de la poesía romántica inglesa, destacando sobre todo esa intensidad sensorial, esa búsqueda de la belleza y esa conexión con lo mítico y lo legendario, que como podéis comprobar pues esas son al final las características que hemos mencionado un poco hasta ahora y que lo unen con la hermandad. Luego ahondaremos un poquito más en ellas. Es cierto que Keats no llegó a conocer a la hermandad, él muere en 1821 y si no me equivoco la hermandad se funda en el 48. Entonces, bueno, pero sí que es cierto que la fundación del grupo coincide con un momento de redescubrimiento de la poesía de Keats y de eso se valen pues nuestros autores. Además, ahí está, vale. Tanto para Rossetti como Hunt o Millay, Keats lo que hace es representar un modelo literario cuya riqueza imaginativa y emocional pues les ofrece una fuente inagotable de inspiración, ¿no? ¿Por qué? Porque la poesía de Keats al final es tan visual que les facilita esa transición o esa traslación de sus versos al lienzo. Además, les permite también mantener, entre otras cosas, pues la estética romántica de años anteriores. Entonces, hoy lo que vamos a pues es lo que sea un poco ese reverso de éfrasis, perdón. Otro de los principios que comparten es el de la búsqueda de la belleza y la verdad, y en una carta de 1817, Keats al respecto afirma lo siguiente: estoy seguro de nada salvo de la santidad de los afectos del corazón y la verdad de la imaginación. Y un poquito más abajo en esa carta añade: lo que la imaginación capta como bello debe ser verdad. Entonces, en este principio resuena por todos los lados pues esa estética de verdad a la naturaleza, donde ellos, recordemos, rechazaban esa idealización academicista que proponía la academia y ellos proponían esa observación detallada, intensa del mundo natural. Asimismo, la última de las características, y que repito es la que más nos interesa, es pues ese gusto que compartían y ese gusto y fascinación que compartían por el medievalismo. Al final, Keats, con sus obras, lo que hace es construir un escenario lleno de supersticiones, rituales cristianos, arquitectura gótica, y luego también lo llena con figuras arquetípicas como la doncella, el caballero, beatos orando. Al final esto no deja de ser pues una ventana hacia el pasado que Keats nos abre y que los prerrafaelitas retoman. Entonces, mediante esta idealización de lo medieval, lo que buscan los prerrafaelitas es una crítica cultural y una reconexión espiritual pues, que en aquel momento no se había perdido, pero bueno, ellos lo notaban así. Entonces, y siguiendo con lo medieval, ellos lo que buscan dentro de esta etapa es lo sobrenatural, el idealismo de los sentimientos y sobre todo una sencillez y una religiosidad que en esa época, como hemos comentado, pues quedaba un poco al margen. Siguiendo con el tema de la religiosidad, en conferencias, en años anteriores hemos analizado aquí distintos cuadros de Dante sobre distintas escenas religiosas y en estas queda bastante claro pues, que lo que quieren es mezclar ese misticismo con la corporeidad, destacando sobre todo la belleza femenina, ¿no? Como vehículo de lo sagrado. Y esto al final, pues lo que hemos dicho, queda muy influido por Dante el autor y su obra de la Vita Nuova, que como sabemos pues a Dante Gabriel Rossetti le fascinaba.
Perdón. Entonces, esta profunda sintonía entre los pintores, y el autor romántico encuentra su máximo exponente en la víspera de Santa Inés. ¿Por qué? Bueno, porque, como vamos a ver a continuación, esa riqueza sensorial de la que venimos hablando, el simbolismo cristiano, el ambiente medievalista cargado de misterio y tensión, pues nos van a permitir ver todas estas características de las que hemos ido hablando hasta ahora. Pero bueno, antes de empezar otra vez con lo que es el análisis de los distintos cuadros, por si alguien pues, no conoce el poema de la víspera de Santa Inés, os resumo pues, bueno, un poquito de qué trata. El poema pues, se constituye de 42 versos y relata el martirio y el amor virginal. En este caso, la acción ocurre, como el título bien indica, en la víspera de Santa Inés, que es el 20 de enero. Y en este, la protagonista, Madeleine, que es la hija del señor del castillo, se prepara para realizar un antiguo ritual según el cual ella va, la santa, le va a permitir poder ver a su amado en sueños. En el momento en el que ella está llevando a cabo el ritual, Pórpiro, que es su amado, se encuentra en las inmediaciones del castillo. Y facilitándose de que en ese momento se está llevando a cabo un festín por ser la víspera, se cuela en el castillo para buscar a Madeleine. ¿Qué ocurre? Pues que no se encuentra con ella, sino con la nodriza de esta, con Ángela. Y le dice que por favor, que le ayude a encontrar a Madeleine, que es su amada, que quiere hablar con ella y demás. La nodriza en un principio desconfía bastante, pero termina por ayudarle a llegar a su amada. Y lo que hace es esconderle en el armario de la habitación de este. Cuando Madeleine entra, claro, Madeleine sigue sin saber que Pórpiro se encuentra en el castillo. Ella lleva a cabo su ritual y se mete en la cama. Es en este momento cuando presenciamos un poco ese hechizo que parece surtir efecto, ¿no? En el que, bueno, pues a Madeleine se le transporta a un mundo idealizado en el que ella ve a Pórpiro, pero no al Pórpiro real, sino a un Pórpiro sobrehumano. Aprovechándose de que ella está dormida, Pórpiro intenta despertarla pues con palabras, moviéndola, pero como ya no despierta, decide coger el laúd que hay al lado de su cama y tocarle una vieja balada francesa, que luego hablaremos de esa también porque nos interesa bastante. Sí. Entonces, ella se despierta, pero claro, hay un momento de confusión porque ella... Claro, de repente se despierta y el Pórpiro que ella ve delante nada tiene que ver con el Pórpiro sobrehumano que ha visto en sueños. Hasta el punto que ella cree que el Pórpiro que está viendo está a punto de morir. Entonces le pide por favor a la santa que la ayude a que el Pórpiro real pues se parezca un poquito más al Pórpiro idealizado que a ella se le ha presentado en sueños. Y bueno, la Virgen, pues y como la santa es tan maja, se lo concede. Al final, dentro de ese mundo idealizado en el que se ven imbuidos los dos, sellan su amor y, claro, se dan cuenta de que deben escapar del castillo porque, esto no lo he dicho, pero digamos que a la familia de Madeleine, pues Pórpiro no le cae muy en gracia y hasta el punto en el que si lo ven están dispuestos a asesinarle. Entonces, los enamorados deciden escapar del castillo aprovechando toda la algarabía del festín y... spoiler, lo consiguen y ellos sí consiguen su final feliz, a diferencia de los habitantes del castillo que terminan, si no recuerdo mal, pereciendo. Bueno, como he comentado antes, una de las partes que también me interesa analizar de este poema y de los cuadros es la ambientación y los elementos medievales. Entonces, decir que esta influencia no solamente se va a quedar en algo visual, sino que también parte de la propia métrica que vamos a ver en el poema. A esta estrofa se le llama la estrofa spenseriana porque fue introducida por Edmund Spenser en su libro de Faerie Queene en 1590, ¿no? Y vemos que es una estrofa de 9 versos que sigue esta rima, este esquema métrico concreto con un último verso alejandrino que sirve de cierre para darle ese tono solemne. ¿Qué ocurre? Que la estrofa, si bien la introduce Edmund Spenser, no es originaria de él. Esta se conforma a raíz de la combinación de distintos tipos de rimas y de estrofas. Por ejemplo, pues podríamos hablar
de la balada francesa, de la ottava, que es una rima italiana que se utilizaba en concreto en la poesía épica, perdón, y luego también pues de algunos de los cuentos y obras de Geoffrey Chaucer, como por ejemplo El cuento del monje. Entonces, esta combinación de influencias da lugar a esta rima innovadora que cae en desuso durante los siglos XVII y XVIII y se recupera en el XIX gracias a los autores románticos. Y luego, bueno, pues Keats la utiliza porque le da la imbuye y el tono pues, es idóneo para evocar esa estética y sonoridad del pasado. Pero bueno, más allá de la estructura métrica, está impregnado de una fuerte ambientación medieval. Y eso no solamente lo vemos en la escenografía y en los personajes, sino también en los motivos simbólicos. Por ejemplo, dentro de los elementos como la religiosidad, la figura de la doncella que comentábamos antes, incluso el tono hipnótico que refleja esa visión romántica de la Edad Media. Desde el inicio del poema, ¿no?, se nos presenta la figura del Bethman, que es un hombre contratado que contrataban ciertos nobles para rezar. Este proviene del inglés medio Beth o Bedman. Esta figura, junto con la mención del rosario o de la imagen de la Virgen, lo que hacen es reforzar ese tono religioso. La iglesia, además, la iglesia en la que se encuentra este personaje que hemos mencionado, está rodeado de caballeros esculpidos en piedra y de damas orando en silencio, ¿no?, que constituye, pues eso, otros elementos que no hacen sino recalcar ese contexto de fervor cristiana y de tradición feudal. El poema, como recordemos, se basa en una superstición medieval, ¿no?, que es la de Santa Inés, una santa que prometía a las vírgenes la visión de su futuro amado. De su futuro amado. Entonces, pero claro, para ello tenían que seguir ciertas normas. Estas vienen recogidas en la estrofa 6 y entre ellas pues tenemos el hecho de tener que hacer ayuno, a la hora de dirigirse a su cama no pueden mirar atrás ni hacia los lados. Eso es. Y luego, además, la escena en la que luego tenemos una escena, unas estrofas más adelante, es en la que Pórpiro se encuentra dentro del armario y la está observando, que queramos o no, pues tiene unas connotaciones de un rito iniciativo donde el deseo y la visión mística se entrelazan pues con el contexto de unas normas muy estrictas. Pero bueno, entre todas las cosas, el punto culminante serían estas dos últimas estrofas, cuando Madeline cae en el sueño profundo y se le manifiestan pues esa visión onírica de Pórpiro. Como ya he mencionado antes, vale, un segundo que se me ha olvidado mencionar, claro, es que no lo tenía aquí subrayado, que es una versión antigua, pero para darle todavía más ese tono de religiosidad y demás, encontramos a Madeleine rezando genuflexa y con su cruz de plata y una aureola de santa sobre la cabeza, asemejándose así a un ángel sin alas. Además, la luz de la luna que baña la habitación intensifica todavía más esa apariencia mística, ¿de acuerdo? Pero bueno, justo no en este cuadro, pero nos hacemos un poco a la idea. Entonces, como decía, estos son el punto culminante donde llegamos a esa frontera entre realidad e ilusión. Entonces, Pórpiro intenta despertarla, ¿de acuerdo? Se acerca a ella y con el laúd toca una balada antigua que se llama La bella dama sin merced, que es hacer referencia a otro de los poemas del propio Keats. Cuando Madeleine abre los ojos, experimenta ese momento de desconcierto y desilusión, y este contraste entre la visión mística y la realidad tangible evoca la dualidad característica que encontramos en algunos relatos medievales. Finalmente llegamos a una de las últimas estrofas, que es en la que ya pues, se nos evoca esa huida del propio castillo, pues, que evoca los temas medievales de caballerescos y legendarios. Entonces, donde también, aquí no los he incluido porque aparecen en distintas estrofas y es algo descriptivo, pero a lo largo de todo el poema se nos va describiendo la arquitectura del propio castillo, que como iremos viendo en otros, a la hora de analizar varios cuadros, y ponga yo ya esas estrofas,
pues son pues eso, los pasillos oscuros, gran salones con las fiestas y la arquitectura gótica tan amada por ellos. Como he comentado anteriormente, hoy vamos a analizar 3 cuadros y van a ser en orden cronológico. El primero de ellos es el de Pórpiro durante la borrachera de los asistentes al jolgorio, ¿de acuerdo? Del propio Hunt, que es de 1848, del año en el que se funda la hermandad. Después pasaremos al de la víspera de Santa Inés de Hughes y finalmente con el de Madeleine desvistiéndose, la víspera de Santa Inés del propio Millais. Un segundo, vale. Una curiosidad de este cuadro de Hunt es que es un poco también, este cuadro es importante para la hermandad porque es un poco el cuadro que los une a todos. Hunt termina de pintar el cuadro en el 48 y en ese mismo año lo expone. Entonces, ¿qué ocurre? Que Rossetti ve esta pintura expuesta por la Real Academia y es en este momento... Sí, un segundo, eso es. A ver si no me he equivocado de año. Eso es. Entonces, a Rossetti le gusta tanto este cuadro que dentro de la exposición busca al propio Hunt, y declara que es el mejor cuadro de toda la colección. Entonces, es a partir de aquí cuando se establece esta relación entre ellos, cuando empiezan a visitarse los unos a los otros en sus estudios y luego junto con Millais cuando fundan la primera hermandad prerrafaelita. Entonces, este cuadro lo que hace es escenificar una de las últimas estrofas del poema de Keats, que serían las estrofas 50 y 51, en las que los dos enamorados escapan del castillo mientras el resto de los invitados pues bailan y beben hasta la extenuación. Y las estrofas dicen lo siguiente. Al oír estas palabras, ella se apresuró, cercada por el miedo, pues había dragones durmiendo por doquier, o, tal vez, al acecho, con los ojos brillando y las picas en ristre. Y hallaron descendiendo por la gran escalera un camino de sombras. Ningún sonido humano se escuchaba en las casas. Tiritaban las luces en cada puerta, y de los tapices, jinetes y halcones y jauría temblaban al aullido del viento, y las inmensas alfombras se combaban. Entran como fantasmas en la espaciosa sala, como fantasmas llegan hasta el portal de hierro, allí donde reposa el portero, tendido en incómodo escorzo, con una jarra enorme y vacía a su lado. El sabueso guardián se levanta un instante, meneando la cabeza, y con ojo sagaz ve que es alguien de casa. Fácilmente descorren los cerrojos y, encima del empedrado, dejan las cadenas. La llave se introduce, la puerta gira sobre sus goznes. Bueno, así a simple vista, la verdad es que el cuadro es bastante fiel a estas dos estrofas de Keats. Entonces, claro, la intención de Hunt lo que es transmitir la obra en un momento, la verdad, de lo más intenso y lleno no solamente, o sea, de tensión psicológica, pero al mismo tiempo de dinamismo en cuanto a la acción se refiere. Entonces, en el primer término del cuadro, lo que observamos es cómo Madeleine y Pórpiro se deslizan como los fantasmas que Keats describe, ¿no?, hacia la puerta del castillo, intentando hacer el menor ruido posible para no despertar a los dragones, ¿no?, que vienen siendo, en este caso, pues los dos borrachos que vemos en las imágenes, en el cuadro, perdón. Uno sentado en la silla y el otro en el suelo. Hunt, además, es tan fiel al poema que decide ilustrar las dos jarras ya vacías, ¿no?, como si necesitase recordarle al lector, no, pero perdón, al espectador, porque estos dos hombres no están cumpliendo con su deber de guardar la puerta. Junto a estos, en la esquina inferior izquierda, podemos observar a los sabuesos, ¿no?, que son en realidad los únicos testigos de la huida de los enamorados. Entonces, es un momento muy tenso porque, claro, ellos en este momento son tanto culpables como condenados. Están a la merced de lo que decida hacer el sabueso. Pero, como ya dice el propio poema, como él, el sabueso, sabe que ella es su ama, deciden no hacer ningún tipo de ruido y les deja marchar, permitiendo así que Pórpiro pues quite las cadenas y puedan huir. La meticulosidad de atención al detalle en la pintura, como hemos dicho, no solamente busca ser fiel, sino también intensificar el dramatismo de la escena.
dotándola de un simbolismo visual profundo. Esta intención se hace aún más evidente cuando el artista reproduce los últimos 3 versos de la... los últimos 3 versos de la estrofa 51, cuando ya la puerta que Pórpiro está sujeta, cuando ya Pórpiro ha entreabierto la puerta y van a oír. La puerta que Pórpiro sostiene, ¿no?, se convierte en este momento en un poderoso símbolo de transición. ¿Por qué? Porque representa por un lado tanto la esperanza de poder escapar, ¿no?, y vivir su amor, como la incertidumbre y el riesgo del mundo exterior. El estado deteriorado de la puerta, con sus grietas visibles y las cadenas, ¿no?, y las llaves que podemos ver en la parte inferior del cuadro, sugieren la fragilidad de esta esperanza, que se refleja en otros 2 momentos. Uno de ellos, el primero de ellos, cuando Pórpiro lleva su mano a lo que podemos pensar que es un cuchillo, ¿no?, que se encuentra en la parte izquierda de su cinturón. Izquierda visto el cuadro de frente, por claro, él la lleva a la mano esperando a ver qué hace el sabueso, porque sabe que si este ladra va a tener que hacer uso de la violencia para poder escapar con Madeleine. Y el otro momento, pues, es la cara, esa visión, ¿no?, de temor y de angustia que podemos ver en la mirada de los dos enamorados. ¿Por qué? Porque temen despertar a los habitantes y guardias del castillo. Así, Hunt, de esta manera es como él consigue, pues, trasladar a la pintura la narrativa de Keats y dotarla de esa no sé cómo describirlo, pero bueno, dotarla de poder capturar esa angustia y esa efímera de un instante concreto del poema. No obstante, como vamos a ver a continuación, la maestría de Hunt va un paso más allá, porque si observamos con detenimiento, el eje vertical del cuadro está estratégicamente diseñado para separar de manera clara a los amantes del resto de los habitantes del castillo. Esto, por un lado, tiene un doble significado. Por un lado, le añade una profundidad a la interpretación visual, ¿no?, subrayando que esa distancia emocional de los enamorados frente al resto de los habitantes de la casa, y por otro lado nos permite analizar o representar simultáneamente 2 momentos del poema. El primero de ellos ya lo hemos analizado, que es el de los 2 amantes, y un poquito más adelante iremos a ese festín que se puede ver al fondo del tondo, ¿no?, ese contraste entre la tensión de la huida y la algarabía del festín. En cuanto a los elementos y decorados medievales, bueno, pues son visibles desde el primer momento, empezando por la propia ropa de los protagonistas. Pórpiro viste unas polainas con una túnica, ¿no?, que está sujeta mediante un cinturón, y en su cabeza lleva un gorro adornado con una pluma. La vestimenta de Pórpiro se asemeja bastante a la que llevan, pues, los dos borrachos que podemos ver en el cuadro. En cuanto a Madeleine, y en palabras de Wesley, es cierto que el atuendo que utiliza no es muy medieval, pero posee una poderosa connotación religiosa. Sus largas y vaporosas vestiduras y el chal blanco que enmarca su rostro y su cabello la asemejan a una interpretación de la Virgen María, lo que no hace sino vincularlo todavía más a estos ritos exigidos por la Santa Inés para poder ver a su futuro esposo. El siguiente de los elementos a destacar lo encontramos en el segundo término del cuadro, que es esta escena del banquete y de la fiesta que comentábamos antes. El anfitrión, que suponemos que este es el anfitrión, el padre de Madeleine. Vale. Se encuentra sentado en la parte superior de la sala, ¿no? Y ya sé que la calidad no es la mejor del mundo, pero bueno, tenéis que creer que es una silla de madera, de acuerdo, decorada con un baldaquino o dosel. Y aquí tenéis, pues, para que sea mejor una imagen. Si habéis visitado el Alcázar de Segovia, ahí hay uno, donde se sentaban los reyes católicos. Siguiendo y dándole todavía más hincapié al tema de lo medieval, sigue con el tema del... que si no lo tapo. Sigue con el tema de las tradiciones de la antigüedad, ¿no? Aquí lo que encontramos es que el anfitrión de la casa lo que está llevando a cabo es una libación, ¿no?
donde él alza su copa y el resto de los presentes allí lo imitan. En cuanto a la decoración de la escena, lo visualizamos a través de unos arcos, de unos medios arcos, perdón, que se sostienen en unas columnas y que están decorados pues con una abertura que podemos pensar que es una flor sí, una flor o una estrella. Y luego ya en la propia sala donde se está llevando a cabo la fiesta, está adornada con unos tapices de motivo bélico e iluminada con unas lámparas de madera que se sostienen una infinidad de velas, ¿no? Reforzando así pues ese aura medieval. Sin embargo, la arquitectura y adornos no solamente los podemos vislumbrar en esa parte del cuadro, sino también justo detrás de Pórpiro y Madeleine. Ahí encontramos una cortina que lo que está separando es, digamos, ese pasillo oscuro del que ellos salen, porque recordemos que ellos vienen de la habitación de Madeleine, y justo encima de la cortina, en el arco superior de la entrada, vemos esa decoración con intrincados detalles y dibujos, así como las columnas contiguas en las que están esculpidas pues, distintas flores y que aparece también un blasón que no se ve muy bien, pero una vez más hay que hacer uso de la imaginación y aparecen tres leones, ¿de acuerdo? Este último pertenece a la heráldica medieval inglesa y es el escudo de armas de Reino Unido, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente ya nos lo sitúa en el tiempo, sino también en un lugar. Este diseño, conocido como empalo, muestra a los leones alineados verticalmente. Este blasón fue adoptado por primera vez por Ricardo Corazón de León, ¿de acuerdo? Y en el siglo XII y desde entonces pues, ha sido utilizado por los monarcas ingleses. En definitiva, la pintura de Hunt no solo traduce visualmente los versos de Keats, sino que también los amplifica. Cada elemento del cuadro, desde la arquitectura hasta los personajes, hasta los personajes, dialoga con el texto poético, aportando así una lectura visual rica y compleja. Bien. Ahora pasamos si os parece bien, al segundo de los cuadros, que es el de Arthur Hughes. Antes de empezar con el análisis, claro, yo creo que de los tres autores que vamos a comentar hoy es el menos conocido, puesto que no formó parte de la hermandad prerrafaelita. Pero, o sea, no formó miembro oficial, pero sí estuvo muy implicado y muy relacionado con el movimiento. Al final, y lo que vamos a ver cuando analicemos las distintas imágenes, su obra revela una clara influencia prerrafaelita, tanto en su estilo pictórico como en la elección temática. Asimismo, los colores son muy intensos, hay una minuciosidad al detalle y, sobre todo, y más importante, está marcado por un gusto medieval. En el caso concreto de esta versión, y a diferencia de los otros dos, es el único que decide representar no uno, sino tres momentos clave del poema, y son momentos de alta tensión, que son la llegada de Pórpiro, el momento en el que Pórpiro decide despertar a Madeleine y por último el de la huida, que es muy parecido al que hemos visto con Hunt. Pero antes de eso, comentaros que a la par que él diseñó el cuadro, también tenemos esta versión anterior, que no es más que una versión reducida a papel, ¿no? Como podéis ver, es lo mismo, tenemos tres imágenes. Las dos últimas son idénticas o muy parecidas a la versión final, pero la única que cambia es la primera, ¿no? En este caso lo que vemos pues podría ser, es una escena en la que Pórpiro dialoga con Ángela, que recordemos que es la nodriza, en la que seguramente pues esté intentando persuadirla para que por favor lo lleve a los aposentos de Madeleine o concierte una cita con la misma. Aquí también os dejo algunos pues, de los estudios previos que hizo el autor a la hora de pintar este cuadro. Pero bueno, lo que nos interesa es este. Ya no solamente lo que nos interesa son las imágenes, sino también el formato que ha elegido. Claro, para intensificar este dramatismo, decide que este dramatismo compositivo, decide que la escena la va a dividir en tres paneles, pero de la siguiente manera. La central y principal, por su tamaño y posición, está marcada por un arco medio,
arco medio punto, perdón, y luego las de los dos laterales, que son las más pequeñas en proporción, por arcos ojivales, ¿no? Esta organización tríptica al final lo único que hace es reforzar una vez más esa ambientación histórica y el tono espiritual del poema, subrayando sobre todo la progresión temática del relato. Hughes incluye dentro del propio cuadro una estrofa del poema, ¿no? Que aparece escrita en la parte inferior y en la que se establece ese vínculo directo entre la imagen y el texto literario. Esta estrofa lo que hace es introducir, lo que nos está narrando es el ritual que tiene que llevar a cabo Madeleine para poder presenciar esa visión. Entonces, esto al final lo que hace es marcar el tono místico y supersticioso que impregna todo el cuadro. Y la estrofa 6 dice así: decían que la víspera de Santa Inés las jóvenes podían disfrutar de gozosas visiones y recibir en medio de la noche ese instante de miel, el testimonio de adoración de aquellos que la amaban siempre que observasen los ritos necesarios. Debían retirarse de su alcoba sin cenar y tenderse boca arriba en la cama, hermosas como lirios blancos, y no mirar hacia atrás ni en su torno, sino pedir al cielo con los ojos alzados todo lo que desean. Entonces, al integrar visualmente y verbalmente esta estrofa, el Hughes no solo ilustra el texto, sino que lo interpreta, ofreciendo una lectura que destaca tanto la devoción ritual de Madeleine como la atmósfera de misterio que envuelve la escena. Pero bueno, centrándonos ya en el propio cuadro, aquí tenemos la primera de las imágenes que toman como referencia la estrofa número 9, que dice lo siguiente: siempre con la intención de retirarse, iba demorando su marcha. Esto se refiere a un momento previo en el que Madeleine está en el festín y decide que ya es hora de llevar a cabo el ritual y por tanto marcha a su habitación. Mientras tanto, a través de los páramos, llega hasta allí el joven Pórpiro, que ardía de pasión por Madeleine. Se apuesta en el arco de entrada, donde no hay luz de luna, y suplica a los santos del cielo que lo dejen ver a Madeleine un instante tan solo, en medio de las horas tediosas, sin ser visto, y adorarla, y hablarle de rodillas, y acaso tocarla, darle un beso, como sucedió. En esta, el poeta nos habla sobre cómo el enamorado se apuesta en el arco de la entrada, donde la luz de la luna no lo baña y no puede delatar de esa manera su posición a los enemigos. Desde el comienzo, la perspectiva de la obra dirige nuestra mirada hacia el castillo, ¿no? Creando una sensación de anticipación. El Pórpiro de este cuadro se encuentra frente a los arcos en vez de debajo de ellos, dejando atrás el páramo que lo ha atravesado. Podemos ahí ver pues algunos árboles o matojos. Su postura inclinada y de espaldas, así como su ubicación al margen de la composición, refuerzan su papel como intruso en un mundo ajeno y donde, en caso de que le pillen, pues será víctima. La arquitectura gótica del castillo y la tenue luz de las lámparas crean una atmósfera de misterio y tensión, y desde allí el propio Pórpiro estudia la situación, fijando su mirada a las siluetas de las ventanas, que lo que están haciendo es llevar a cabo ese festín que hemos visto en el cuadro anterior. Vale. La iluminación en el cuadro es tenue y las sombras son bastante profundas, para destacar sobre todo el peligro y la clandestinidad del momento. Esto lo consigue mediante el contraste entre la cálida luz que emanan las ventanas y la oscuridad exterior, así como los colores que utiliza, que son el verde, el marrón y el negro. Este contraste se va a acentuar cada vez más en los cuadros siguientes. La siguiente de las pinturas, como hemos dicho que es el punto focal de la composición, representa la estrofa 33, ¿no? Es el momento en el que Madeleine despierta mientras Pórpiro la observa con reverencia. Y la estrofa dice lo siguiente: saliendo de su trance, tomó trémulo el cóncavo laúd de Madeleine y tocó con dulcísimos acordes una vieja canción largo tiempo olvidada, que en Provenza se llamaba La bella dama sin merced. Tan cerca de su oído sonó la melodía que la joven turbada lanzó un leve gemido. Cesó él. Ella había respirado más fuerte y de pronto sus ojos azules y brillantes se abrieron asustados de par en par, haciendo que él cayera de hinojos lívido como el mármol. La pintura de Hughes y la estrofa de Keats comparten en este momento una gran intensidad emocional. En el sueño de Madeleine se disipa la realidad y se compone con una mezcla de desconcierto y pasión contenida.
Este tránsito se expresa a través de los gestos de Pórpiro al tomar el laúd y tocar para ella una antigua melodía provenzal, que como ya hemos dicho antes, la elección de este título no es casual porque hace referencia a otro de los poemas de Keats y que, por cierto, también sirve de inspiración para otro de los cuadros de Hughes, como es este. La balada, ¿no?, que habla en este momento, la balada, por si no la conocéis, habla de una dama fatal que seduce y abandona a su suerte al amado, ¿no? Entonces, no es casual que haya elegido este poema porque le añade de esta manera una capa de ambigüedad al encuentro entre los amantes. Es cierto que en la primera pintura, en esta pintura no se representa como tal ese momento en el que está tocando, puesto que ya Madeleine está despierta. Sin embargo, este gesto reverente de Pórpiro, arrodillando ante Madeleine con una expresión de deseo, de asombro y de devoción, evoca pues esos últimos versos de la estrofa. Esta escena es crucial, como hemos dicho, pues porque muestra esa transición entre el mundo onírico y la realidad. La iluminación en este cuadro está filtrada a través de la vidriera, lo que refuerza esa sensación de que Madeleine sigue envuelta en un sueño, mientras Pórpiro, como el caballero de la dama sin merced, aparece atrapado entre el deseo y la devoción hacia ella. Mientras que la vidriera en el fondo introduce una dimensión espiritual y mística, esto queda reforzado con el jarrón de lirios, que no sé si se puede apreciar bien. Como ya sabemos todos, al final el lirio lo que hace es representar la inocencia y la pureza. Este también aparece en muchos cuadros religiosos de Dante, como el de cuando la Virgen es joven o como el de la Asunción. No, Anunciación, perdón. Estoy yo buena. Le decía yo, Asunción, Anunciación. Bueno, y que también aparece, si recordamos, aparece mencionada la estrofa 6 cuando está narrando Keats cómo debe presentarse ella para hacer el ritual. Entonces, una vez más, el autor lo que hace es dialogar con otra de las visiones poéticas de Keats que fascinó muchísimo a la hermandad, que es la religiosa. Y también aquí, por lo que podemos ver, y lo uno ya con el siguiente cuadro, lo que vemos aquí es una tela verde y es el vestido que lleva Madeleine y que previamente ya que se ha quitado antes de meterse en la cama. Esto es importante, es importante como hilo conductor hacia el último de los cuadros que vamos a analizar. Pero aquí también, hilándolo con la religiosidad, tenemos un retablo. Repito, sé que la calidad no es la mejor, pero hay que utilizar la imaginación. Y a quien se ilustra en ese retablo es a Santa Inés. Entonces, Santa Inés en todo momento es testigo de esta relación entre los amados. Me diréis, ¿por qué sabes que es Santa Inés y no la Virgen María? Bueno, porque, repito, uso de la imaginación, que sé que la calidad no es la mejor. Lo que tiene entre los brazos es un cordero, no es un niño. Y a Santa Inés en muchos cuadros se la ilustra como una mujer joven, devota y en muchos casos con un cordero entre los brazos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, pues lo vamos a saltar. Bueno, salto esta parte entonces y vamos directamente al último de los cuadros. Aquí lo que he hecho ha sido un poco pues volver a poner las estrofas 50 y 51 y la verdad es que de este último cuadro no hay mucho que añadir, puesto que no deja de ser una copia o influencia, una traducción, una reescritura del cuadro de Hunt, Entonces, aquí, ¿qué decir? Bueno, pues nada, que es un cuadro mucho más reducido, hay menos personajes, seguimos teniendo al borracho y al sabueso como testigo de la huida. Es cierto que arquitectónicamente es mucho más simple, no encontramos detalles, pero bueno, hacer hincapié en dos aspectos. Uno es cómo los enamorados mantienen una posición bastante parecida a la que tienen los enamorados de Hunt, y luego también las ropas, ¿no? Madeleine casualmente mantiene los colores que en el cuadro de Hunt, que son el verde y el morado, y en el de Pórpiro lo que hace es intercambiarlos. En esta ocasión el sombrero o el gorro es rojo, mientras que la túnica es azul. Entonces, de aquí decir que
Hughes, a la hora de pintar este cuadro, es obvio que se basa en Keats, pero bueno, no solamente en él, sino también en la pintura de Hunt, pero aquí sí que hay una diferencia, y es que mientras que Hunt, o la interpretación de Hunt, es mucho más sobria y moralista, la de Hughes lo que hace es captar con mayor fidelidad y sensorialidad el poema de Keats, ¿no? Trasladando a su obra esa atmósfera envolvente y evocadora del poema. Bueno. Y finalmente llegamos al último de los cuadros, que este fue pintado por Millais en el 63. Y bueno, es cierto que fue uno de los fundadores de la hermandad, pero tras la desintegración de la misma, al final con el paso del tiempo, su obra también evolucionó a otro tipo de pintura, ¿no? Hacia un estilo pues, más académico y menos radical que el de sus inicios. Sin embargo, sí que podemos seguir apreciando ciertos rasgos de la hermandad prerafaelita, como son esa atención minuciosa al detalle, el simbolismo visual y sobre todo la inspiración en la poesía romántica. A diferencia de los dos cuadros anteriores, este es mucho más íntimo y sugerente, ¿de acuerdo? Porque nos encontramos en ese instante en el que Madeleine se prepara para el ritual y que según la superstición, ¿no? Pues le va a revelar a su futuro esposo. Millais no representa una escena completa, sino un instante cargado de simbolismo, que es esa figura central de Madeleine, convirtiéndose pues eso, en el foco central de la escena, en el que vamos a jugar con lo onírico y el juego de luces suaves. Entonces, viendo que queda un poco, para aligerar el momento, bueno, pues este cuadro lo que hace es representar parte de la estrofa 25 y la 26 completa, que dicen así: un ángel parecía dispuesta para el cielo, aún sin alas, y Pórfiro desfallece, tan puro, tan sin tacha, es el ser que se postra de hinojos. Pero el corazón de él revive, porque al rezo terminado libra a ella su pelo de las perlas que lo ciñen, se quita una a una las joyas aún tibias, y desata su fragante corpiño poco a poco, su rica vestimenta resbala hasta los pies, como una sirena semioculta entre las algas pensativa un instante. Ella sueña despierta e imagina en su lecho a la hermosa Santa Inés, pero sin atreverse a mirar hacia atrás, pues la magia desaparecerá. Entonces, este momento del vestido cayendo sobre sus pies y demás es una interpretación visual del deseo, el misterio y la espera. Como hemos dicho, la figura de Madeleine lo que hace es dominar la escena situándola en el centro. Su vestido de tonos azules y plateados refleja la luz de la luna, ¿no? A través del cristal, y la paleta cromática de la pintura, con su juego de luces difusas y colores etéreos, lo que hace es enfatizar esa transición que se va a dar entre el mundo real y el mundo de los sueños. En contraste con la pintura anterior de Hughes, aquí se emplea un claroscuro dramático, pero para intensificar la acción. Millais, aquí no, que se utilizaba en el cuadro de... Lo del claroscuro es en el cuadro de Hughes, perdón. Aquí Millais lo que hace es utilizar una luz dorada y envolvente que sugiere pues, ese estado de trance del que venimos hablando. Uno de los... No, me he pasado, perdón. Uno de los aspectos más sugerentes de esta pintura, como hemos dicho, es el desvestirse, ¿no? En este momento ella ya se ha despojado de las perlas, tiene el pelo suelto y está en ese proceso de desabrocharse, de aflojar, perdón, el corpiño. La postura de Madeleine lo que hace no hace sino reforzar esa comparación que hace Keats, evocándola con la imagen de una sirena sumergida en el agua, ¿no? Parcialmente oculta por las aguas. Y esto además queda reforzado por el color del vestido y de la ropa interior, que la ropa interior no se describe en el poema, y esto es totalmente decisión artística de Millais. Los tonos que utiliza son azules y verdes, ¿no? Con piedras brillantes en la falda. Estos tonos claramente nos evocan los reflejos del océano y reforzando pues, esa figura mística y fugaz atrapada en un instante previo a la revelación. La expresión de Madeleine en este cuadro es absorta, casi trascendental, ¿de acuerdo? Sus manos descansan delicadamente sobre la falda, sobre su vientre, y la caída de su vestido y la posición de su cuerpo, pues bueno, nos transmiten un momento de vulnerabilidad y pureza, que se ve reforzado pues, por la iluminación de la que hemos venido hablando.
el espacio que la rodea es cierto que no contribuye, bueno, que no contribuye a describirnos ni la arquitectura ni el vestido poseen ningún rasgo distintivo, ¿no? Que nos ayude, pues eso, a situarlo en una época concreta. Pero bueno, hay otros elementos que gracias a los cuales sí que podemos pensar que es parte del poema de Keats. Pero bueno, regresando a lo que es la habitación, ¿no? Destacan los tonos ocres y dorados que lo convierten en un espacio acogedor a pesar de estar ella aislada del mundo. La ventana está cerrada, la puerta también. Las cortinas que encontramos son otro de los elementos que la vuelven a separar del mundo de exterior, ¿no? Separan el mundo interior de Madeline del exterior. Y un detalle significativo, que hablábamos antes de la dualidad, es la ausencia de espejos en la escena. ¿Por qué? Porque bueno, pues en muchas representaciones pictóricas del siglo XIX, estos espejos lo que hacían era servir para reflejar la imagen de la mujer y jugar con esa dualidad de apariencia e identidad. Sin embargo, Millais no lo utiliza porque lo único que le interesa es el reflejo de Madeline. Para finalizar con esta escena, comentar que el poema, como hemos leído, se centra en la perspectiva de Pórpiro, ¿no? Quién es el que observa en secreto esta escena. La pintura de Millais nos plantea una cuestión clave y es: ¿estamos viendo la escena a través de los ojos de Pórpiro o a través de nuestros ojos como espectadores? Es cierto que es imposible determinarlo, pero si pensamos que el artista se mantiene fiel, ¿no?, al poema de Keats y que continúa con ese enfoque cronológico, pues al final sí que creemos que la obra nos convierte en testigos de la belleza etérea, pero desde los propios ojos devotos de su amado Pórpiro. Para terminar con el cuadro, decir que al hacer que Madeline sea impresionantemente bella bajo la luz de la luna y convertirla en el centro de la composición, está más que claro que lo que hace es introducirnos en esa visión de Pórpiro, ¿de acuerdo? Esta imagen se percibe de una manera que refuerza pues la atmósfera legendaria y sensual que Keats describe en su poema. Entonces, bueno, ya llegando a las conclusiones del trabajo, podemos decir que el estudio de la víspera de Santa Inés, ¿no?, el poema desde la perspectiva prerrafaelita, nos permite comprender de una manera pues bastante más profunda la sintonía entre la poesía de Keats y el ideario prerrafaelita de la hermandad. Lejos de limitarse ellos a una ilustración literal del texto, las obras de Hunt, Millais y Hughes constituyen interpretaciones visuales que amplifican y resignifican los elementos poéticos de Keats. A través del color, la composición, los símbolos, los artistas trasladan al espectador a un universo mágico, sensual y sobre todo espiritual, ¿no?, manteniendo vivo pues ese imaginario romántico del poema. Las pinturas de Hunt y de Millais, en particular estas dos, nos ofrecen enfoques complementarios, ¿no? Mientras que la de Hunt lo que quiere es resaltar esa tensión narrativa y moral, Millais opta por explorar la dimensión onírica y mística del poema, ¿no?, y esa delicada ambigüedad entre el sueño y la realidad. Es una dualidad que refleja a su vez las tensiones propias del romanticismo tardío y del ideario prerrafaelita oscilante entre lo material y lo espiritual, lo carnal y lo místico. Entonces, a través de este análisis queda patente que Keats no fue simplemente una fuente literaria más para ellos, sino un verdadero interlocutor artístico. Su poesía les ofrece una vía de expresión que combina el amor por el pasado, el gusto por la belleza y una visión trascendente del arte. En un contexto marcado, como ya hemos dicho muchas veces, por ese avance de la ciencia, de la secularización, de la industrialización, ellos hallan en Keats una justificación estética e ideológica que les sirve para reivindicar su fe, su imaginación y su idealismo. En definitiva, que la relación entre Keats y los prerrafaelitas es una fusión entre literatura y pintura del siglo XIX. Esta alianza da lugar a un arte que es profundamente evocador y que lo que quiere es no solamente recuperar la estética medieval y religiosa,
sino también pues, proponer una forma de resistencia cultural al momento histórico. Y bueno, eso ha sido todo, así que muchísimas gracias. Tenemos cinco minutos de preguntas. Cinco. Que ha empezado a 6. Hay que encenderla, María. O sea, ábrela y ahí tiene un botón a la izquierda. No preguntéis, no sé por qué no preguntéis. Sí, tiene que estar encendido. Vaya. A ver qué has liado, Jorge. A ver lo que has liado. No, yo lo he encendido. Ya está. Sí, ahora. Ya. Bueno, a ver, yo voy a partir diciendo que desconozco muchísimo sobre este tema, pero a la vez me interesa, pues, con la humildad de criticarme a todo lo que queráis. Pero yo no conocía este poema, me ha gustado mucho tu análisis, muy detallado, súper interesante. Pero bueno, sí que es verdad que a mí me interesa mucho la idea de la figura de las trovadoras, el punto de vista femenino y tal, y me ha gustado este poema porque se ve un poco como el mito del Pigmalión, pero casi una inversión, ¿no? Porque no es un hombre creando una mujer a partir de los deseos o lo que a él le gustaría que fuera una mujer, sino que es la inversa, ¿no? Que es una mujer crear a un hombre como lo que a ella le gustaría, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría saber si me podrías decir o si sabes cuál es la diferencia entre ese próspero verdadero y ese próspero que ella imagina, o sea, cuáles son los cambios y partir un poco... Vale, bueno, sí, coméntame. Pues en sí que, o sea, la diferencia es que es un pórpiro idealizado, o sea, es mucho más guapo, está sano. Claro, es lo que ella se imagina que le gustaría que fuese el pórpiro real. Entonces, claro, al encontrarse pues, a un pórpiro que lleva recorriendo el páramo, vete tú a saber el tiempo, que ha estado escondido entre las sombras y demás, pues claro, cuando ella abre los ojos ve un pórpiro, me imagino pues que está cansado, está pálido, está sucio del viaje. Entonces, claro, esa imagen entre un hombre ideal y lo que se encuentra enfrente, por mucho que le guste, pues es como, no, por favor, yo quiero volver al que me habías prometido, que poco se parece a este hombre. Bueno, ahí también, no sé, se me ocurre que habría que ella atraviesa también el amor platónico, el neoplatonismo, etcétera, lo tenga Kiss o no, sea seguidor Kiss de esas corrientes, esas corrientes están en la Edad Media y, claro, el amor puro es el amor a Dios al final. Bueno, al final los románticos, una de sus características era esa búsqueda de la belleza absoluta, el amor... Que es más allá de lo que es puramente terrenal, entonces me traes al chico de verdad que no es el que yo tengo delante, sino el que yo visualizo en sueños. Yo creo que habría que analizarlo también, habría que extender el análisis por ahí, independientemente de la respuesta de Estíbaliz. Dice que también, bien yendo a la tierra, tiene su sentido. ¿Vale? Es un poco, no sé si está en la charla anterior, en la de Antonio creo que ha sido, ¿no? Cuando le ofrece el trío y le dice... Es que tú eres muy guapo y le he dicho, bueno, y a ti también el vino te hace muy interesante, ¿no? Realmente le está llamando feo, pero claro, como ya yo estoy un poco oído ya, pues, ¿no? ¿Verdad? Es un poco así esa idea. Entiendo yo, ¿eh? Gracias. Perdón. Bueno, solo como un inciso, que este cuadro es insignificante. Y bueno, ¿Sí? No. Porque es mucho mejor proyectar. Efectivamente. La realidad al final. Y es lo que decía Kitsch, la belleza es verdad y la verdad belleza. Nos lo dice un poco esa idea. Yo tengo una curiosidad sobre el cuadro de Millet,
porque es de los 60, que es verdad que ya ha superado un poco la etapa prerrafaelita, pero estamos diciendo que es bastante pre-impresionista en ese cuadro. Entonces, bueno, Íñigo me puede corregir, si digo una barbaridad, pero es algo que crees que hace específicamente porque no hay tanta atención al detalle, hay mucho, está muy difuminado, sobre todo el fondo, el vestido. Esa especie de preimpresionismo es para crear este aura entre lo real y lo imaginado, o ya estamos en una etapa, ya es la etapa en la que él se está alejando y vemos más creo que él reconoció, Íñigo, ¿no?, la influencia del arte de Goya en algún momento, y vemos aquí como más un cambio general, o fue específicamente para darle ese significado al cuadro. Vale, yo vamos, o sea, no soy experta en historia del arte ni nada, pero yo creo que lo hace de cara a poder ilustrar mejor ese tránsito del mundo real al mundo de los sueños, porque mi interpretación, si nos fijamos un poco, me parece que, por ejemplo, la parte en la que ella todavía está vestida, en esta zona del cuadro, es dentro de que está todo borroso, ¿no?, pero se ve mucho más claro que ya la parte de la cama, de las cortinas, que está más difuminado, ¿no? Es como esa entrada ya al mundo de los sueños, a esa promesa que le hace Santa Inés de tú ven, duérmete mirando boca arriba, que yo te enseño al pórpiro de tus sueños. Entonces, yo creo que él lo hace con esta intención, o sea, desde mi humilde opinión y sin ser yo experta en nada de esto. Vale, pues si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente. ¿Tienes tú, Marta? Vale. Sí. Quiero felicitar a Esclori por la preciosa comunicación que has hecho, analizando el poema y los cuadros que has mostrado. Me ha parecido muy bonita. Muy bonita porque además ha sido como muy viva, porque tú misma te volvías hacia atrás como cosas que se te habían olvidado, o sea, muy viva. Y te quiero felicitar por eso. Y otra cosa por la que no sé si te tengo que felicitar o preguntar. El poema lo has traducido. ¿La traducción es tuya? No, la traducción no es mía, la traducción es, os digo ahora, que lo tengo por aquí apuntado, está aquí en la bibliografía, tiene que estar. Es la de la de Keats, la de la víspera de Santa Inés de la editorial Reino de Cordelia. Vale. ¿Desde cuándo? Sí, es una edición bilingüe que tiene el poema original de Keats y luego la traducción. Bien. Gracias. Pues gracias. Sí. Vale, pues ahora sí, ya no hay más preguntas, ¿verdad? Pasamos a las...